Vaya, entonces en esta sesión vamos a desarrollar lo que tiene que ver ya con la unidad de la parte de diseño, requerimiento y cálculo de áreas de almacenaje, ¿verdad? Ya sea materias primas, productos terminados, demás insumos, inclusive si en algún momento se tuviese necesidad de tener alguna área de almacenamiento para productos en proceso, pues de igual forma entraría acá, ¿verdad? Entonces en esta unidad estamos queriendo definir todos los elementos que pueden ser almacenados, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la unidad pues es conocer un poco sobre el concepto de almacenamiento, ¿verdad? Sus diferentes partes, y en función de la demanda de materia prima requerida, ¿verdad? O de productos que se van a comercializar, en el caso de productos o servicios, perdón, servicios o comercio, eh, o de producción, ¿verdad? De producto terminado, cuantificar el inventario para hacer los cálculos de las áreas requeridas para el diseño de almacenamiento de materia prima o producto terminado, ¿verdad? Tomando en cuenta el equipo de manejo de materiales y el mobiliario para el almacenaje, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver, básicamente vamos a concluir en la misma hojita que estamos levantando para la parte de diseño de área de producción, solo que en este caso nos vamos a valer de el tipo de productos, el tipo de materiales, de materias primas que vamos a almacenar, ¿verdad? Si estas requieren ser almacenadas de alguna forma especial, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de definir todas esas características, ¿verdad? De mobiliario a ocupar, de condiciones en la bodega, de espacios, de tamaños, de dimensiones que vamos a tener para poder ir estimando, ¿verdad? De acuerdo a los requerimientos, y por eso era necesario que planteásemos primero eh, nuestro marco de referencia a partir de la producción, ¿verdad? Por el hecho de que al saber cuál va a ser la producción diaria y por ende mensual que nosotros vamos a tener o semanal, nosotros ya podemos hacer una estimación del volumen de materiales que requerimos para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que me conviene? ¿Verdad? Voy a requerir tener una bodega para tener todo el material del mes, ¿verdad? De la semana, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir definiendo en función de qué. Bueno, eh, algunas de las cosas que nos van a servir es el cálculo del EOQ, ¿verdad? O de las formas de aprovisionamiento que se vieron en la parte de PCO, ¿verdad? Pero también algo que va a ser crítico a la hora de definir eso va a ser nuestros proveedores, ¿verdad? Cuando nosotros ya al inicio del proyecto, pues empezábamos a describir, ok, las materias primas, qué es lo que vamos a ocupar, quiénes van a ser nuestras fuentes de aprovisionamiento, cómo nos van a vender. Entonces va a haber una relación, ¿verdad? Entre cuánto me venden, ¿verdad? Cuáles son los pedidos mínimos que me pueden despachar, ¿verdad? En qué forma me los despachan. Todo eso lo vamos a tener que tomar en cuenta para estimar cuál es la mejor forma de almacenamiento que vamos a tener, cuál es la mejor periodicidad, la cantidad de lotes que vamos a, o de productos que vamos a tener almacenados para poder ir supliendo las operaciones diarias. Entonces, para ello vamos a desarrollar los conceptos de unidad de carga de almacenamiento, tipos de almacenamiento, mobiliarios, accesorios, dispositivos, equipo de manejo de materiales para almacenamiento, ¿verdad? Y entonces por ahí vamos a ver igual el cálculo de las áreas, ¿verdad? De recibo, de despacho, de materia prima, de producto terminado y de algunos otros almacenes, y la seguridad que siempre va transversal a todo lo que estamos haciendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el almacenamiento?
Al final esto viene siendo la acumulación, ¿verdad?, de inventario en el tiempo. Es resguardo de materiales, insumos, productos, etcétera, que posteriormente van a ser utilizados o, en el caso del producto terminado, despachados, ¿verdad?, para algún cliente. No es solo el hecho de resguardar, sino que de hacerlo de manera eficiente, ¿verdad? Y entonces eso implica que tenemos que definir primero, hacernos la pregunta de qué es lo que vamos a almacenar. Entonces hay que entender, hay que conocer los productos que estamos almacenando, cuáles son sus características, cuáles son sus condiciones que deben de tener para poder ser almacenados, vea, cuánto es que me pueden durar, vea. Ahí viene igual el cuánto, vea, qué cantidad voy a poder almacenar de esos productos, vea, cuánto me conviene. El cómo, vea, que vamos a definir, ok, dígame entonces cómo lo vamos a almacenar, vea, por ejemplo, no tendría sentido que yo ponga una serie de racks, vea, si lo que voy a recibir es frijol a granel, vea, y no me lo van a dar en saco, sino que me lo van a dar así, una camionada que me van a traer, vea, para poder descargar. Entonces, imagínense tener eso regado, vea, en un rack, no va a tener sentido, pues, vea. Entonces, probablemente necesite tener un silo, vea, un tanque donde yo pueda almacenar el producto a granel y poder ir ocupándolo de esa forma. Igual pasa, por ejemplo, qué pasa si me van a entregar algún producto químico que yo ocupo para el proceso en cantidades enormes, ¿vea? Y de repente no me sale tener barrilitos, ¿vea?, o bidones grandes, sino que requiero tener un tanque mejor, ¿vea? O el caso del gas propano, por ejemplo, ¿vea? ¿Cómo lo voy a almacenar? Bueno, tiene que ser en un tanque. ¿Dónde se va a almacenar? Es otra de las preguntas importantes, ¿verdad? Porque tenemos que definir cuál es la ubicación idónea para ubicar esos almacenes y que puedan servir al proceso productivo para darle una fluidez, ¿verdad?, para darle un orden lógico y racional y que nos permita minimizar los desplazamientos que se puedan generar para el manejo de ellos, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues va a ser la pregunta de, ok, ¿cuál es el periodo de reposición que yo voy a tener, vea? ¿Cuándo voy a estar surtiendo? De ahí, por ejemplo, podemos hablar de que pueden existir algunos calendarios, vea, que yo defina en el mes para poder recibir los embarques de producto, vea, para poder despachar. Entonces, esa planificación, esa programación de las recepciones y de los despachos va a ser importante para nosotros poder ordenar nuestro flujo en la bodega y además para poder dimensionarla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo he planeado que solo voy a hacer un despacho al mes, ¿verdad?, entonces obviamente voy a tener que cargar con todo el inventario de ese mes que estoy teniendo ahí, ¿verdad? Porque hasta finales de mes yo voy a soltar todo el pedido, ¿verdad? Cosa diferente así voy a estar despachando semanal o 2 veces por semana, ¿verdad?, o cada 15, ¿verdad? Entonces cada uno va a tener sus características y va a tener condiciones que vamos a tener que tomar en cuenta. Y la otra pregunta es cuánto tiempo vamos a almacenar, que viene amarrado con esto por el hecho de que yo voy a decir, bueno, si voy a despachar cada 15 días, entonces obviamente hay cierto inventario, ¿verdad?, que va a tener al cabo de esos 15 días, vea, los 15 días de estar almacenado. Otro va a tener 10, 12, etcétera, según cómo lo vayamos produciendo. Igual va a pasar con las materias primas, vea. Inmediatamente llegan mis pedidos, ok, empieza a contar el tiempo y al final las últimas cantidades de producto que yo ocupe para el proceso productivo, vea, previo a que vuelvan a resurtirme,
pues van a haber cumplido la totalidad del tiempo que yo esperaba mantenerlo en inventario. Entonces, la pregunta viene ahora, ¿por qué almacenar? ¿Por qué almacenar? Y entonces aquí les cedo la palabra a ustedes. Cuéntenme, ¿por qué deberíamos de almacenar? Mm, bueno, en pocas palabras sería que el almacenamiento es para tener un inventario en existencia para poder uno estar produciendo, en dado caso sea manufactura, ¿verdad? Y en Ujú. el caso de tener a la mano rápido las cosas para producir, algo así diría yo. Ok, para poder abastecer rápidamente el proceso productivo. Esa es la primera propuesta. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión sobre el por qué debemos de almacenar? Eh, bueno, el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Todo lo que la gente no almacenó y tuvo que parar toda la producción hasta que llegara de nuevo los nuevos materiales. Ok, perfecto. Y eso se traduce en, para el caso de la pandemia, es incerteza, ¿verdad? Incerteza en yo poder conocer si realmente voy a tener mi producto a tiempo, me van a cumplir con mis tiempos de entrega, ¿verdad? Y esa situación se puede dar no solo a raíz de un evento tan catastrófico como fue este, sino en el hecho de que, por ejemplo, yo puedo tener un proveedor de materias primas, pero que realmente no me cumple con las fechas de entrega. O sea, y que desgraciadamente pueda que sea el único proveedor que tenga por aquí cerca en la región, ¿vea? De X tipos de productos y que al final yo necesite abastecerme, ¿vea? Y ni modo, tengo que ir a parar con él porque es el único que tiene el producto que yo necesito, ¿vea? Pero eh, tiene una gran variabilidad en sus tiempos de entrega y todo, ¿vea? Y realmente con eso no puedo jugármela y decir, ah, no, yo le pido cabalito para ocupar lo que voy produciendo, ¿vea? Porque sabemos que de repente nos va a quedar mal y entonces ese almacenaje que yo pueda tener de productos respalda el riesgo de quedarme desaprovisionado. A ver, otra idea de por qué deberíamos de almacenar. ¿No se les ocurre otra? Ok, por ahí dice Javier, a veces resulta más económico que estar pagando transporte para las entregas a cada rato, correcto, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de los proveedores tienden ya a incluir el despacho, ¿verdad? Pero obviamente no es gratis, ¿verdad? Todo eso ya va cobrado, ¿verdad? En el producto que me están ofreciendo, ¿verdad? Entonces, pero en el caso, por ejemplo, que me toque a mí poner el transporte, ¿verdad? Obviamente me sale más barato, bueno, dependiendo a dónde sea, ¿verdad? Y dependiendo de los costos del almacenaje también de ese producto, eh, se puede evaluar el panorama, ¿vea? Y entender realmente si lo que me conviene más es eh, tener almacenado el producto, ¿vea? Hacer pedidos grandes y tenerlo ahí almacenado, ¿vea? O estar pagando los fletes, ¿vea? De todos los viajes que van a tener que estar haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo que yo voy a tener almacenado son cosas que van a estar en cadena de frío, por ejemplo,
pueda que tal vez no me resulte el tener una gran cantidad de producto, ¿verdad? Porque tengo que invertir energía, ¿verdad? Para poder almacenar ese producto en condiciones adecuadas, ¿verdad? Y probablemente me salga más barato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si son productos que no requieren ningún almacenaje así demasiado, ¿verdad? Exquisito, demasiado riguroso? Y si, por ejemplo, yo tengo que traer producto de Europa, de China, ¿verdad? No voy a estar pagando fletes, ¿verdad? O no voy a estar pagando, ¿verdad? Por poquitos los envíos, ¿verdad? Y después tener que estar pagando todo el transporte, dependiendo cómo hayamos acordado con nuestros proveedores, ¿verdad? Yo tener que hacerme cargo ya de la nacionalización y toda la cuestión de estar pagando trámites de aduanas cada vez que voy a hacer una nacionalización de productos, ¿verdad? Por un poquito que estoy trayendo. Entonces de repente pueda que me salga mejor. No, mire, traigo 10 contenedores, vea, y de un solo los voy a tener ahí guardados, pues. Vea, y así hago un solo trámite, una sola espera, y igual pueda que me hagan una tarifa más baja en cuanto al envío, vea, etcétera, etcétera. Entonces, es otro de los puntos a tener en cuenta. Sí, Vincent. Inge, hablando de eso de contenedores y todo eso, no sé si se ha dado cuenta de lo que ha pasado ahorita a nivel global acerca de los contenedores. Que no hay. Ajá. Sí, ahorita estamos en crisis logística. Sí, que hasta el flete pasó de costar hasta de $2,000 hasta 25,000 un flete. Sí, o sea, ahorita los costos de envío se han ido, pero increíblemente altos, ¿verdad? Entonces, de repente, eh, pónganle que para contenedores, pues, que la mayoría de veces se ocupan para transporte marítimo, ¿verdad? Pero ahora tal vez toca pensarla un poquito y empezar a ver proveedores tal vez que se encuentren aquí más a nivel regional, mejor pagar el tránsito terrestre, pues pueda que a veces sale más barato, ¿verdad? Con esos incrementos que ha tenido, ¿verdad? Por la carencia de contenedores. Entonces, lo que sucede es que ahí el mercado ese ha cambiado ahorita bastante por todo el panorama que se presentó, ¿verdad? Toda la gente ahorita, por lo mismo que estábamos hablando, de ahorita de la incerteza, se han ido al otro lado, ¿verdad? Antes todos eran lean y no, vamos a pedir solo lo justo que necesitamos, y ahora todo es, no, hoy llenémonos de inventario para no quedarnos desaprovisionados ante cualquier situación que pueda suceder, ¿verdad? Entonces ese incremento a lo loco que se ha dado, ¿verdad? De diferentes industrias, de diferentes clientes, ¿verdad? Que están comprando y queriendo mantener inventarios altos, ha hecho que haya desaprovisionamiento en ese caso sobre esos recursos, ¿verdad? Para poder hacer los transportes. Así es que sí, ahorita está carísimo ese chunche y además sumado a eso hay varias materias primas que han elevado sus precios también. Entonces, esos costos al final terminan impactando, ¿verdad? Y esa puede ser otro de los elementos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver por ahí más adelante, pero que puede impulsar el hecho de tener inventario, ¿verdad? El hecho de jugar con la especulación, que de repente, bueno, los que lograron prever eso, ¿verdad? Dijeron, bueno, yo me aprovisiono ahorita antes de que vayan a subir los precios o que vayan a seguir subiendo los precios, ¿verdad? Si de repente eh, pensamos en eso cuando el flete andaba por los $10,000 y ahora anda por los 22,000, ¿verdad? Entonces cuando andaba por los $10,000, alguien dijo, hey, ahorita es el momento, o sea, llenémonos de producto porque ahorita todavía encontramos un precio razonable, ¿verdad? En cuanto a los fletes. Pero ahorita, como lo planteas por ahí, empezó a subir desproporcionalmente y entonces
las empresas que tuvieron esa idea de aprovisionarse para resguardarse de ese cambio que se puede suceder, ¿verdad? Pues ahorita probablemente han tenido algún tipo de ahorro en cuanto a los costos que están teniendo algunos competidores para poder importar eso. Así es que sí, ahorita hay que hacer, hay que montar fábricas de producción de contenedores. Una Pero bien consulta. raro eso, dije. ¿Cómo, cómo? Perdón, no No, le... que yo, Ajá, sí. perdón, que yo tenía una consulta, que no sé si, digamos, aquí en el almacenamiento también se toma en cuenta, porque, o sea, puede haber como almacenamiento o inventario como de materia prima, si es como algo manufacturero, ¿verdad? Pero también puede haber almacenamiento ya de producto terminado. Sí, correcto, es ambos, ¿verdad? Por un lado vamos a tener que, y por eso les decía, inclusive puede existir un almacenamiento de productos intermedios, ¿verdad? Productos en proceso, donde que de repente yo diga, bueno, después de dar este proceso tengo que esperar a que seque, ¿verdad? Y ese producto seca en 24 horas, en 48 horas. Entonces tengo que tener un área para poder tener almacenado el producto en tránsito, ¿verdad? Dentro de mi mismo proceso productivo, en lo que termina de dar las condiciones que se requiere para el siguiente proceso, ¿verdad? Entonces, de repente ahí podemos tener otro tipo de almacenamiento que es de producto en proceso también, pero tenemos la de los materiales, materias primas y todos los insumos, ¿verdad? De cara al el proceso de elaboración del producto, pero además los almacenes de producto ya terminado, ¿verdad? Y ahí es donde discutíamos también el hecho de que vamos a tener que planificar cómo van a ser mis entregas a mis proveedores, ¿verdad? O sea, viéndome desde el punto de vista de que yo soy un proveedor perdón, de entrega a mis clientes, viéndonos desde el punto de vista de que yo soy un proveedor de mis clientes, ¿verdad? Entonces jugamos el mismo papel, ¿verdad? Nosotros vamos a provisionar a alguien más y tenemos que ver cómo van a ser esos despachos también. Sí, la consulta más que todo era porque en ese caso creo que, o sea, el almacenamiento también sería importante, por ejemplo, para el caso de producto terminado, porque muchas veces los clientes, bueno, dependiendo qué es el rubro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son como laboratorios, la mayor parte del tiempo, no, ellos sí tienen como almacenamiento de, digamos, de, de De ay, se stock. me olvidó, de cajas plegadizas y así, ¿verdad? Pero prefieren tenerlo cuando ellos ya tienen el producto terminado, porque las cajas se dañan bien fácilmente. Entonces, ellos, digamos, piden como un lote de 1000, pero dicen como, deme 500 y me almacenan las otras, ¿verdad? Entonces, también sale un poco como más factible para el lugar que les esté haciendo, como sacar una sola producción también porque se ahorran un poco más de materiales a estar sacando un lote de 500 y después el otro lote de 500. Correcto, correcto. O sea, eh, es posible, ¿verdad? En algunas industrias que tenemos el producto terminado, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a hacer la preparación de los lotes para el despacho, hasta ese momento empezamos con el empaque, ¿verdad? Con el fin, como tú dices, de que no se vaya a estropear o algo, ¿verdad? Entonces, de repente, ese puede ser nuestro almacén de producto terminado, ¿verdad? Que contrario a lo que dice la palabra, todavía no es terminado, ¿verdad? Porque le falta el empaque, pero lo hacemos porque precisamente preparamos hasta el momento en que vamos a despachar ese tipo de lotes. Entonces, vamos a tener muchas variantes en esos casos, ¿verdad? Que de repente, eh, por ejemplo,
¿qué sucede con la industria esta cervecera? ¿Verdad? Tenemos en los hilos ahí madurando, ¿verdad? Y todo el producto, ¿verdad? Pero de repente cuando ya termina una tancada es, bueno, hoy vamos a empacar, ¿verdad? Y en ese momento ya se considera el producto que ya está terminado, ¿verdad? Entonces, muchas veces ellos tienen que empezar a ver su programación también para ver cómo van a ir empacando, qué van a ir despachando, etcétera, ¿verdad? Por otra parte, tenemos empresas donde el producto terminado eh, va a ser un despacho continuo, ¿verdad? Voy terminando, voy despachando, ¿verdad? Por ejemplo, con las maquilas, ¿verdad? Con las maquilas no andan con tanta cosa, pues, o sea, voy, termino los lotes que tengo listos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, es un único cliente, ¿verdad? O es una única locación a donde yo voy a despachar, como sucede, por ejemplo, con las maquilas que entregan a industrias estadounidenses, ¿verdad? Y todo, donde de repente yo digo, bueno, tengo 2, 3 localidades donde yo voy a estar enviando todo lo que estoy produciendo, ¿verdad? Entonces, venimos y empezamos a producir, ¿verdad? A medida que se va liberando la producción, que ya está terminada, empacamos y vamos de un solo a los contenedores, y cuando el contenedor se llena, va, dele, ¿verdad? Y empiezan y salen ya para el despacho. Entonces, sí va a ser bien variante dependiendo del tipo de sector en el que estamos trabajando, ¿verdad? Y todas esas consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, si se fijan ahí, ya tenemos que ir pensando en cuáles son las características no solo de mis materias primas, sino que de mis productos terminados, ¿verdad? ¿Cuáles son todos esos elementos a tomar en cuenta para poder hacer una buena distribución de mi producto y que llegue en las condiciones en que el cliente lo requiere? No sé si alguien se había quedado con algún comentario que hacer. Ahí cuando estábamos platicando se cruzaron un par de comentarios. No, es que más que todo le quería preguntar que, cómo vaya, hoy en día el almacenamiento es sumamente vital de importancia, ya que uno no sabe si en un futuro si uno se va a poder aprovisionar de las cosas que uno necesita, ¿verdad? Entonces, pero tengo entendido que según lo que se nos enseñó en PCO, en planeación de, ¿cómo es? En Sí, control y planeación y control ah, de operaciones. operaciones, ajá, exacto. Tengo entendido que también al tener uno demasiado almacenamiento de alguna cosa, también puede generar costos sumamente elevados, ¿verdad? Entonces es como hoy el reto, ¿verdad? De tratar de equilibrar el almacenamiento y la cantidad que uno va a tener, pero no tener lo demasiado como para incrementar tanto el costo para que te salga demasiado caro, ¿verdad? Sí, correcto. Al final es evaluar todos los panoramas que tenemos, ¿verdad? Y de repente empezar a jugar con el hecho de que, bueno, eh, tengo estos costos que están asociados al almacenamiento, ¿verdad? De mis productos, eh, ¿verdad? De mis materias primas, todo lo que voy a ocupar, etcétera, ¿verdad? Pero tengo un gran riesgo de desaprovisionamiento, ¿verdad? Y qué pasa si de repente la situación está complicada, ¿verdad? Para poder aprovisionarnos ahorita por todas las razones que hablábamos, hay una incerteza, ¿verdad? Los tiempos, por ejemplo, puedan estar variando y de repente nosotros podemos decir, no, mire, casi como pueda que se lo entregue en la fecha, pueda que me tarde 2 semanas más, ¿verdad? Y entonces tú venís y haces el análisis de esas 2 semanas que podría parar mi producción porque yo no tenga el producto, ¿verdad? ¿Cuánto pierdo al tener paradas esas 2 semanas? Y entonces eso te va a compensar el costo que tenés de estar almacenando, ¿verdad? Que si de repente eso se te llega a dar, ¿verdad? Entonces, bueno, en vez de gastar, ¿qué? $1,000 más de almacenamiento, ¿verdad?
por tener todas esas condiciones para poder tener el producto ahí y todo, voy a terminar perdiendo $300,000 por no haber producido, pues. Entonces ahí tú lo balanceas y entonces decís, bueno, el riesgo es alto, pues, vea, y el impacto va a ser grande. Entonces, ¿hacia dónde nos corremos? ¿Vea? Entonces, claro, eso va a depender de muchos factores. ¿Vea? ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Dónde se encuentran? ¿Vea? Si todo lo estoy trayendo importado, ¿vea? Entonces tal vez alguna de las estrategias podría ser, hey, hay que ir buscando un sustituto aquí local, ¿vea? Porque entonces puedo jugármela con decir, bueno, pido por importación, ¿vea? Todo lo que yo espero, pero si el producto no llega, tengo otra opción aquí cerca, ¿verdad? Para poder pedirle y que me ayude a suplir en lo que ese producto llega, ¿verdad? Entonces, claro, ahí habrá que ver cómo impacta ese otro proveedor en la calidad de mis productos, cómo impacta en mis costos, ¿verdad? Y entonces ahí ya se vuelve otra opción más, ¿verdad? O pedir suficiente para tener sobrado y almacenar, ¿verdad? O pedir justo y que si de repente quedo desaprovisionado, pedirle a este otro proveedor que probablemente me va a vender un poco más caro, ¿verdad? Por la urgencia que yo tengo, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo que estar almacenando el montón de dinero. Y está la última opción de jugármela y que si se da el desaprovisionamiento, perder cuánto dinero por la oportunidad de no poder producir, ¿verdad? Entonces, todos esos panoramas al final nos toca ahora empezar a jugar con eso, pues vea, ya no es tan mandatorio el hecho de, yo tengo que ser lean, vea, y manejar solo inventarios pequeños y todo, no. Ahí va a depender de las características de mi sistema de aprovisionamiento para cada uno de mis productos. Entonces, sí, el reto es bonito, vea, es bonito porque un desaprovisionamiento de esos también se vuelve un gran problema, pues entonces sí hay que tomar buenas decisiones. Sí, prácticamente es sin importar, vea, hoy en día, ¿verdad? Almacenar y ni modo, vea. Sí, correcto. O como te digo, por ejemplo, si tú tienes proveedores aquí locales, vea, y sabes que ellos te pueden suplir, entonces empezás a trabajar ya con proveedores locales y es lo que hablábamos, por ejemplo, ahí en un conversatorio que tuvimos con un doctor en logística, que básicamente lo que decíamos es, bueno, entonces ahora la idea sería fortalecer las cadenas locales, ¿verdad? Fortalecer esas relaciones con clientes, con proveedores que tengamos en la región, donde sepamos que los tiempos de respuesta son más cortos, ¿verdad? Donde tengamos mayor seguridad o mayor certeza de las entregas, ¿verdad? Que probablemente va a incrementar un poco mi costo. Bueno, habrá que verlo porque ahora con los costos de importaciones, ¿verdad? De los fletes, probablemente ya no sintamos ese incremento en el precio del producto hasta no salga más barato, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que ir evaluándolo para ir buscando una alternativa, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de tener un único proveedor allá en China que va a ser el que me va a proveer todo, ¿verdad? Viendo lo que sucedió de que de repente cerraron China y nadie tiene producto, ¿verdad? Entonces ahora la diversificación de los proveedores es una estrategia más clara a seguir, ¿verdad? El tener más fuentes de aprovisionamiento, ya no me voy a quedar con uno o dos proveedores, no, yo voy a tener 5, 10, y porque si me falla uno me voy con otro y así sucesivamente hasta que logre suplir lo que necesito, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahí empezamos a hablar un poco, ¿verdad? Sobre todo eso, y entonces el hecho de por qué almacenar, si se fijan, ahí está todo lo que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Reducir costos de producción y transporte, ¿verdad? Ayuda en el proceso de producción, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa si de repente
para cierta etapa de producción yo necesito almacenar porque el producto tiene que llegar a tener ciertas características. ¿Verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una fase de pintura donde si lo seco, ¿verdad?, con algún otro tipo de método, no me va a dar las mismas condiciones que si lo dejo secar al ambiente? O donde tiene que darse alguna maduración o alguna fermentación o algún tipo de proceso enzimático, biológico, ¿verdad?, que tiene que tener su tiempo de espera hasta que se desarrolle de esa forma. Otra es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad?, coordinación de oferta y demanda. ¿Verdad? Empezar a jugar con los tiempos de aprovisionamiento, ¿verdad?, y los requerimientos de producción, ¿verdad?, para ver de hacer coincidir o de tratar de mantener los inventarios mínimos que se puedan, ¿verdad?, pero poder satisfacer la oferta y la demanda que tenemos, ¿verdad?, que de repente, si estamos viendo que las fluctuaciones del mercado ahora son más intensas, ¿verdad?, entonces, pues obviamente voy a tener que protegerme un poco más, ¿verdad? Y es lo que hablábamos también en ese conversatorio, ¿verdad?, donde nos decía, es que lo que toca ahora es empezar a volver a entender los mercados, ¿verdad?, volver a recopilar información y volver a mapear cómo se comportan los consumidores, ¿verdad? Porque probablemente ahora han cambiado algunas tendencias de consumo, ¿verdad? Probablemente ahora ya no, como decía ahí, ya no nos interesa tal vez mucho las camisitas de marca, esto, lo otro, sino que ropa cómoda para estar en la casa, porque solo ahí estamos, ¿verdad? Probablemente ahora ya no consumimos tanto en restaurantes como lo hacíamos antes, ¿verdad? Y más ahorita que va de repunte otra vez este volado aquí, entonces otra vez volvamos a encerrarnos, ¿verdad? Y entonces las características del mercado van cambiando nuevamente. Evitar desequilibrios en los ritmos de aprovisionamiento y producción, ¿verdad? Es decir, eliminar esa incerteza de que si no me van a entregar a tiempo, ¿verdad?, y la producción se va a quedar sin insumos, entonces meto un inventario de seguridad para poder protegerme ante eso, ¿verdad? Ayuda en el proceso de marketing, esto es importantísimo. Muchas veces, y esto sucede tal vez un poco más en las empresas comerciales, ¿verdad?, o servicios, donde de repente marketing jala, ¿verdad?, al proceso productivo y de repente, o al proceso o a las operaciones, ¿verdad? Y de repente le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a meter esta promoción y con esto esperamos reventar, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que probablemente yo tenía una planificación de mi producción bajo un contexto normal, pero ahora que dice que lo va a poner con el 60% de descuento, que va a dar algún descuento, alguna promoción, etcétera, yo espero que mi producción se reviente, ¿verdad? O en el caso de los comerciales, por ejemplo, yo estoy comprando para aprovisionarme, ¿verdad? En el caso de la retail, por ejemplo, como pasa con las tiendas por departamento, como pasa con la ferretería, como pasa con los supermercados, ¿verdad? Yo estoy aprovisionándome de acuerdo a la tendencia de consumo normal que tienen mis consumidores, ¿verdad? Pero si de repente viene marketing y dice, hey, ¿saben qué? Feliz Día de la Independencia, ¿verdad?, todas las bebidas y las boquitas baratas para que celebren. Entonces ahí va a haber un gran disparo en el consumo, ¿verdad? Y entonces obviamente yo voy a tener que estar preparado y voy a tener que ir jugando, ¿verdad?, cuando de repente marketing se pone muy loco, ¿verdad?, con las promociones. Entonces solo voy a necesitar que me den la indicación de, mira, todos estos productos van a estar en promoción, ¿verdad?, van a estar en oferta, en folleto. Ok, yo me protejo, ¿verdad?, yo pido inventario porque sé que probablemente esa promoción despunte, ¿verdad?, y no se comporte ni la seña de lo que estamos pensando, ¿verdad? Y ese inventario va a hacer falta. Otra puede ser las compensaciones por temporada, ¿verdad? De repente que tenemos algún producto que su producción, ¿verdad?, o su obtención es mayor en alguna época del año, ¿verdad? Entonces obviamente
nos aprovisionamos para las épocas en las que no tenemos tanta oferta de ese producto. Y otra de las razones pueden ser costos y razones de especulación, como lo hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con la gasolina, ¿verdad? Estamos así de que, ¿y hoy qué va a pasar? Sube, baja, vuelve a subir, ¿verdad? Igual pasa con todas las especulaciones ahorita de todo lo que son, ¿verdad? Insumos médicos, ¿verdad? Y muchas cuestiones así que de repente, bueno, se vuelve a disparar esto, ok, ¿qué va a escasear? Hay que comprar? ¿Qué hay que tener? ¿Verdad? Entonces, hay muchas especulaciones ahorita sobre diferentes insumos, ¿verdad? Que al final el aprovisionamiento lo que nos ayuda es a tener pues, un poquito más de seguridad, ¿verdad? Que si de repente ahorita bajó y compro ahorita que está a buen precio, pues bueno, me protejo para unos cuantos cambios que puedan suceder, ¿verdad? Si se va para abajo, pues ni modo, pierdo, ¿verdad? Pero si se va para arriba, ya me protegí, ya tengo el producto. Entonces, vamos a definir qué es el almacén, ¿verdad? El almacén, pues es básicamente ese recinto, ¿verdad? Esa área física donde nosotros tenemos las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y posterior expedición de los productos, ¿verdad? Entonces, esas son las materias, perdón, la definición de los almacenes, tanto para materias primas como para productos terminados. ¿Por qué? Siempre va a haber una recepción, ya sea que lo reciba de mis proveedores hacia el ingreso de mi planta o de los últimos productos de los últimos procesos de mi producción hacia las áreas de almacenaje ya para el despacho. Voy a tener una manipulación, sí, tengo que traerlos, tengo que moverlos, empacarlos, guardarlos, a ver cómo los voy a poner, en dónde los voy a poner, qué producto se va a ir primero, qué producto se va a ir después, etcétera. ¿Vea? Hay que tener una conservación, ¿vea? Hay que mantenerlos resguardados ahí, una protección, ¿vea? Y posteriormente hay que hacer una expedición, ya sea de la bodega de materias primas hacia el proceso productivo o de las bodegas de producto terminado hacia nuestros clientes. ¿Verdad? Entonces, siempre va a definirse o va a contar con estos elementos un almacén. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda con esto hasta el momento. O alguna observación, alguna consulta. Yo una consulta, digamos, como dice que es el almacén, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de almacén, pero me pregunto yo que si hay alguna norma o característica que se tiene que seguir ya cuando uno tiene un tipo de producto determinado. Ya digamos que si son cajas y todo eso, tal vez no, ¿verdad? Pero ya sé que para alimentos y todo eso, sé que hay cuartos fríos. Pero mi pregunta es que si hay alguna regla o una ISO que ya te diga esto y esto y esto para esos tipos de productos. Fíjate que no soy seguro si habrá una ISO sobre eso. Sí hay dentro de la misma norma de calidad algunas especificaciones generales para las áreas de almacenamiento y para las buenas prácticas de almacenamiento, ¿verdad? Donde te dice que las áreas de almacenamiento tienen que ser de cierta forma, ¿verdad? Que deben de tener eh, tanto espacio, ¿verdad? Para flujo, ¿verdad? De materiales, etcétera. ¿Verdad? Y te da como lineamientos generales. Ahora, mucho de lo que tú vas a diseñar va cruzado, ¿verdad? Con, por ejemplo, normas de seguridad industrial. ¿Verdad? Eso te empieza a delimitar ya ciertas cuestiones para el trabajo seguro dentro de las bodegas, ¿verdad? O de las áreas de almacenaje. Va cruzado, por ejemplo, dependiendo del rubro en el que estés, si está farmacéutica, si está alimentos, ¿verdad? O cualquier otra cuestión que aplique inocuidad. Entonces hay ciertas cuestiones de inocuidad que van asociadas hacia
el buen almacenamiento, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas normas de inocuidad, ¿verdad? Porque te dice que aquellos productos que van a entrar en contacto con los alimentos, pues deben de estar en zonas donde se vele por la integridad de ellos, no deben de estar al suelo, deben de tener tanta separación de las paredes por cuestiones de plagas y toda esa cuestión, tanta separación del techo, ¿verdad? Para cubrir en cuanto a cualquier tipo de contaminante que pueda haber, ¿verdad? De repente, si ya estás trabajando, ¿verdad?, con cosas de alimentos o cuestiones así, hay normativas o leyes, por ejemplo, de Codex Alimentarius, las normativas o las leyes del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que te van a indicar ciertas características para la manipulación de alimentos, para la manipulación de otro tipo de elementos que entren en contacto, con alimentos también, y que te van a decir, bueno, si por ejemplo usted va a manipular alimentos, pues tiene que guardar la cadena de frío, ¿verdad?, o la cadena de calor, dependiendo cómo se esté manejando el producto. Y ahí ya te empiezan a describir, ok, para este producto no debe de bajar de tanto temperatura, para este no debe bajar de tanta temperatura, ¿verdad?, o no debe de subir de tanto, ¿verdad? Entonces, dependiendo el tipo de rubro en el que estás, te van a afectar más unas cosas que otras, pero las normativas estas, como las hizo, no se encargan de definir las especificaciones técnicas como tal, así de decirte, tiene que estar entre tantos grados y tantos grados, solo te dice qué debes de hacer, ¿verdad? Debe de cumplir con cadena de frío, debe de cumplir con cadena de calor. Ok, pero de ahí tengo que ir a buscar especificaciones técnicas ya de mi producto, para garantizar, donde se hayan hecho pruebas, etcétera, donde se diga que la cadena de calor no debe de bajar de tanta temperatura, por ejemplo, o la cadena de frío no debe de subir de tanta temperatura, pero ya va más asociada hacia normativas y cuestiones de los lugares a donde tú vas a exportar. Por ejemplo, si tú vas a llevar productos a Estados Unidos, lo que manda es FDA, ¿verdad? Pero si tú vas para Unión Europea, probablemente lo que manda es Codex Alimentarius, que son normativas asociadas hacia el manejo de inocuidad, ¿verdad?, y que traen especificaciones técnicas y todo, ¿verdad?, pero que dependiendo de la región es más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la región centroamericana están las NTCA, que son normas técnicas centroamericanas, ¿verdad? Esas se supone que deberían de aplicar en general para el comercio de ese tipo de productos aquí a nivel regional. ¿Verdad? Van a haber normas técnicas también de la Mercosur, ¿verdad?, toda la parte del Cono Sur. Y así sucesivamente, dependiendo de los mercados a los que te estás metiendo, hay ciertas normativas que afectan a ello. Entonces, por eso es el hecho de que cuando nosotros planteamos estos productos, además, ¿verdad?, de definir el producto, es importante definir hacia dónde nosotros vamos a empezar a comercializar este producto. Porque no es por hacernos la mala fama, ¿verdad?, pero por ejemplo las normativas que tenemos al interior del país pueden ser un poco más ligeras que las que puede tener la FDA o que las que puede en Estados Unidos o que las que puede tener la Unión Europea, ¿verdad?, con el Codex Alimentario. Puede que ya sean mucho más exigentes de lo que somos acá, ¿verdad? Entonces, claro, no te vas a meter, por ejemplo, a hacer o a tomar en cuenta Codex Alimentarios para vender a nivel nacional, ¿verdad? Si lo querés hacer y si querés cargar con ese costo como empresa, está bien, ¿verdad? O sea, te da un plus, pero lo que te van a exigir es la normativa nacional. Entonces, en ese caso, sí es de ya investigar específicamente al mercado donde vamos a colocar el producto, qué normativas y qué legislaciones rigen cada sector. ¿Verdad? Eso se puede hacer también a través de las gremiales, ¿verdad?, para ver
qué es lo que regula la operación de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahora, voy a buscar el documento, yo creo que por ahí tengo sobre buenas prácticas de almacenamiento, que son como lineamientos generales, ¿verdad? De cuestiones que deberían de cumplirse en almacenamiento. Por ejemplo, las estivas, ¿verdad? Hay estivas que hay cuestiones normadas, ¿verdad? En la normativa de riesgos, ¿verdad? Del país, pero pueda que de repente, dependiendo las especificaciones técnicas de los empaques que tengamos, nos quedemos mucho más abajo de esos límites que tenemos de seguridad. ¿Por qué? Porque probablemente el empaque que estemos ocupando no resista mecánicamente la carga, ¿verdad? Entonces, ahí ya jugamos no solo con las normativas, ¿verdad? De seguridad, de que, mire, no puede poner más de tantas cajas, ¿verdad? Estivadas una encima de otras. Sí, pero además tenemos que ver las características técnicas del empaque. Y si el empaque dice, no, mire, este empaque no le resiste más de tantas cajas apiladas, ¿verdad? Aunque la normativa me diga, mire, usted puede poner hasta 10, ¿verdad? Pero si la especificación técnica me dice, no, lo más que aguante es 8 y si no se le va a empezar a deformar el empaque, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que empezar a cruzar los diferentes datos que tenemos en cuanto a normativas, leyes, especificaciones técnicas para poder generar, ¿verdad? Lineamientos de almacenamiento que sean adecuados a nuestro rubro y a nuestra empresa específicamente. No sé si me explico más o menos. Sí, sí, bastante. Gracias, Inge. Chévere, chévere. Bueno, entonces vamos a dejar quizás hasta acá esta primera sesión de las cuestiones de almacenamiento. Vamos a seguir desarrollando en las otras sesiones. Ya vamos a ver la parte de del mobiliario, y de los tipos de almacenamiento y todo. Entonces por ahí les voy a estar compartiendo esos videos para que lo revisen. Creo yo que no vale la pena que dediquemos una sesión sincrónica a eso porque realmente son aspectos bien generales y que los podemos revisar en esos videos que ya están pregrabados, pero podemos dejarlos, los revisan ustedes el fin de semana y los podemos discutir la otra semana. Y agregamos otras cositas que sí nos pueden dar valor, como esa parte de las buenas prácticas, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones para ver todos los elementos circundantes al almacén, ¿verdad? Y la parte también de los centros de distribución, ¿verdad? Que es importante que lo revisemos. Entonces eso lo vamos a empezar a ver ya la otra semana, para ya ir teniendo listo eso también para el proyecto que están realizando, ¿verdad? Así es que, bueno, en esta sesión llegamos hasta acá. Ahora,